Hola y bienvenidos. A ver, ¿es posible que una huelga de pescadores en Uruguay esconda la semilla de un modelo de sociedad completamente nuevo? Pues hoy vamos a analizar un texto que defiende precisamente eso. Coge un conflicto laboral y a partir de ahí imagina una sociedad sin la tutela constante del Estado. Empecemos por el principio, por el origen de todo. Bueno, pues todo arranca con un conflicto que, ojo, duró 3 meses, 3 largos meses en el sector pesquero de Uruguay, una huelga sindical que lo paralizó absolutamente todo. Y claro, la consecuencia más grave es que miles de familias se quedaron sin un solo ingreso, una situación desde luego totalmente límite. Pero claro, el autor que estamos analizando no se quedó en la superficie. Vio algo más que una simple huelga. Para él, el conflicto no era el problema en sí, sino el síntoma. Era, digamos, la prueba de que todo un modelo de sociedad se estaba viniendo abajo. Y lo más interesante es que a la vez era la pista para encontrar una salida, una alternativa. Y con esto llegamos al núcleo de su argumento, porque el autor usa este conflicto para ponerle un nombre muy concreto a lo que él ve como el gran mal del Estado moderno. Y ese nombre es el Dios impotente. Vale, ¿y qué es eso del Dios-Estado? ¿A qué se refiere? Pues según su análisis, es un Estado que se ha metido en todo, se ha convertido en un intermediario forzoso, obligatorio, en casi cualquier aspecto de la vida. Está por todas partes, es omnipresente, pero, y aquí viene la gran paradoja, es incapaz de solucionar los problemas de verdad. Y esta contradicción es precisamente la clave de todo el argumento. A ver, por un lado, tenemos un Estado que lo abarca todo. Un Estado que, según la visión de este autor, ya no ve a las personas, a los individuos, sino que solo interactúa con grandes grupos, sindicatos, cámaras empresariales, las llamadas corporaciones. Y por el otro lado, ese mismo Estado es impotente. Falla justo en lo más básico, ¿no? En la seguridad, en la educación, en la sanidad. Si aplicamos esta idea al conflicto de la pesca, la crítica del autor es demoledora. Sostiene que el Estado no es que no supiera resolver la huelga, no, es que según él la empeoró. ¿Cómo? Pues tomando partido por el sindicato, pasando por alto acuerdos que ya estaban firmados y al final demostrando que era, pues eso, irrelevante. ¿Vale? Pero si el Estado falla, ¿qué pasa? ¿Quién ocupa ese vacío? Y aquí es donde la historia da un giro de guión, porque el autor pone el foco en quien considera el auténtico protagonista de todo esto, la sociedad civil. Esta cita que vemos refleja a la perfección esa visión. El contraste es brutal. Mientras el Estado, según este análisis, no hacía más que poner trabas y obstaculizar, era la gente, la sociedad civil, la que se organizaba y se ponía manos a la obra. ¿Y cómo fue esa respuesta de la sociedad? Pues se manifestó de muchísimas formas. Por ejemplo, las propias empresas de pesca empezaron a repartir los víveres que tenían en los barcos. Luego, comercios de barrio, gente anónima, se pusieron a donar productos. Y ojo, las redes sociales jugaron un papel clave. Sirvieron para dar voz a las familias que peor lo estaban pasando. Y todo esto nos lleva al clímax, al momento clave de esta historia. Si el Estado no lo solucionó, entonces, ¿cómo se acabó el conflicto? La respuesta, según el autor, es la parte más reveladora de su análisis. El autor lo describe como un proceso de 4 pasos. A ver, primero, las empresas se dan cuenta de algo fundamental. El Estado es parte del problema, no va a ayudar. Segundo paso, y esto es radical, deciden saltarse a los intermediarios, fuera Estado, fuera sindicato. Y esto nos lleva al tercer paso, el decisivo. Trabajadores y empresas se sientan a hablar, directamente, cara a cara. Y el cuarto paso, bueno, es la conclusión del autor. Un triunfo total de las relaciones espontáneas, sin imposiciones. O sea, que el punto clave es este. El acuerdo se cerró sin que hiciera falta la firma o el sello de ninguna institución del Estado. La garantía, la estabilidad del acuerdo, vino del compromiso directo entre las partes. Un cambio de paradigma, vamos, en toda regla. Y es a partir de este caso tan concreto, el de la huelga, que el autor da un salto enorme y pasa de analizar un conflicto a proponer una visión filosófica, casi, para toda la sociedad. Y nos presenta un modelo que bautiza como los vikingos del sur. La idea de este nuevo modelo parte de una pregunta que es demoledora. Viene a decir, si ya hemos visto que ese Dios-Estado es impotente, ¿qué sentido tiene seguir rindiéndole culto? ¿Por qué seguir pidiéndole cosas que ya sabemos que no nos puede dar? Su propuesta básicamente es cambiar el foco, dejar de esperar que los políticos nos salven. El autor defiende que la verdadera energía, la creatividad, tiene que venir de la sociedad misma, de los emprendedores, de los científicos, de los maestros. Y el papel de la política en este esquema sería, como mucho, no molestar, apartarse y dejar hacer. Esta tabla es genial porque resume el cambio de modelo a la perfección. Fijémonos, el enfoque pasa de los grandes colectivos al individuo.
El poder, de estar centralizado y lleno de burocracia, pasa a ser local y directo. El rol de la sociedad, pues cambia por completo, de rogar por cambios a crearlos. Y la gobernanza, pues pasa de ser algo permanente que no para de crecer a ser algo mínimo, eventual, solo para lo imprescindible. Mucha gente se preguntará, ¿y por qué vikingo? Bueno, el autor se inspira en su interpretación de la cultura vikinga. La describe como una sociedad organizada en grupos pequeños, donde el Estado era algo casi simbólico, que aparecía muy de vez en cuando. Los problemas se resolvían en asambleas directas, lo que ellos llamaban things, sin necesidad de una burocracia permanente. Si lo viéramos en un gráfico, la idea sería algo así. La mayor parte del pastel, la inmensa mayoría del poder para decidir sobre educación, sanidad, energía, todo eso vuelve a la gente, a la sociedad. Luego tendríamos un trocito pequeño para el gobierno local. Y el Estado central, bueno, sería una porción mínima, casi testimonial. Y el autor cierra su análisis con una llamada a la acción que vuelve a usar esa metáfora vikinga, y es una imagen muy potente. Es una invitación a botar los drakars, o sea, a dejar atrás el viejo barco del Estado y empezar a remar, a navegar hacia una sociedad basada en la libertad y en la cooperación voluntaria. Y vamos a cerrar con la que es probablemente la pregunta más radical de todo este planteamiento. Una pregunta que no tiene una respuesta fácil, para nada, y que apunta directamente a nuestra dependencia de cómo están montadas las cosas ahora. La pregunta es, ¿y si nos atreviéramos a vivir sin pensar o hablar constantemente del Estado? Ahí queda eso para la reflexión.